Muy buenos días, mis estimados hermanos, amigos. Es un gusto saludarles una vez más en este día que el Señor nos regala, y quiero invitarles a dar gracias. Padre bueno, te damos gracias por el día que nos regalas, por tu amor, tu cuidado y tu misericordia. Gracias porque nos das todo lo que necesitamos para el diario vivir y aún más allá. Gracias damos, Señor, porque guardas nuestra salida y nuestro retorno, nos das descanso y tu fidelidad es en nuestras mesas. En esta hora también queremos agradecer y pedir por aquellos que en esta hora, Señor, están pasando alguna prueba, alguna dificultad en sus vidas, situaciones que requieren, Señor, de tu auxilio. Pedimos que todo aquel que con corazón sincero invoca tu nombre pueda encontrar en ti una respuesta a sus dificultades, a sus problemas. Señor, gracias por todo lo que haces, porque sigues obrando en medio de las pruebas. Ahí estás perfeccionando nuestra fe y nuestro carácter, y rogamos que nos alientes para sustentarnos, Padre, con tu diestra y tus promesas benditas. Todo esto lo estamos rogando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues continuamos con este tema del suicidio. Tenemos que clarificar, hemos hablado del concepto, hemos hablado de algunas emociones relacionadas con el suicidio, pero también es importante clarificar algunas cosas o creencias falsas sobre este tema. Esto lo hacemos porque lo que usted crea en cuanto al suicidio es de vital importancia. Su manera de pensar en cuanto a este tema determinará sus acciones en el momento en que batalle con las emociones que conducen a él. Necesita sabiduría para discernir lo que es falso en estos mitos, y seguramente, como siempre ha sido, el Espíritu de Dios y su palabra le guiará con sabiduría en el camino correcto. La sabiduría que viene de Dios nos ayuda a entender y aplicar cada día estas verdades eternas a nuestras vidas. Proverbios 13:14 nos dice: la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Hay personas que dicen que el suicidio es el pecado imperdonable. En ninguna parte de la Biblia se presenta el suicidio como el pecado imperdonable. El pecado que no tiene perdón en las Escrituras es aquel donde se rechaza la obra de convencimiento del Espíritu Santo que conduce a la salvación en Cristo Jesús. Marcos 3:29 nos dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Aquí es donde encontramos entonces enfocado el tema del pecado que no tiene perdón, pero está más bien en relación con aquel que niegue la obra de redención del Espíritu Santo, aquel que blasfeme contra el Espíritu Divino. También hay gente que cree que la tendencia al suicidio es hereditaria, aunque sí tiene que ver, si hay esto en alguna forma, no es así en todos los casos. Puede ser más bien una conducta aprendida que se observa en el seno familiar. Como hemos visto, hay diferentes tipos de suicidio. Entonces puede ser que sea más bien algo que se va aprendiendo en el propio hogar. Todo aquel que se suicida está mentalmente enfermo, dicen algunos. La realidad es que esto no es así del todo cierto. No en la mayoría de los casos, porque de los que cometen suicidio solamente el 25% se ha probado con estudios que estaba enfermo de sus facultades mentales. La gente que habla de quitarse la vida nunca lo lleva a cabo, dicen algunos. Realidad, tome cualquier amenaza de suicidio con seriedad. El 80% de los que se han quitado la vida le avisaron a alguien. Proverbios 18:15 nos dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Entonces, estemos pendientes y atentos, porque según las estadísticas, el 80% de las personas que se iban a suicidar lo avisaron. Así que estemos pendientes de las personas que
están dando estos indicios o señales para acompañarlos, para no dejarlos solos. Otro mito es que en cuanto a este tema con personas deprimidas, nos dice que no se hable del suicidio con ellos porque podríamos darle ideas. Es como los que dicen también, ¿verdad? No le hables de sexualidad al niño porque le vas a dar ideas. Así hay algunos que piensan que si hablamos del suicidio con una persona que se encuentra en profunda depresión o en depresión profunda, temen que pues se les dé alguna idea de suicidarse. Piense que la mayoría de las personas que padecen depresión o ansiedad profunda han pensado quitarse la vida. No es un asunto de que usted le dé ideas. Las personas que están en depresión profunda han pensado en esto en algún momento. Si alguien está considerando el suicidio como alternativa, hablar con otra persona puede resultar de gran ayuda para evitarlo. Ya desahogar este tema con alguien puede ayudarle a clarificar sus pensamientos un poco y evitar este asunto del suicidio. Proverbios 16:21 nos dice: el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de los labios aumenta el saber. Otra de las cosas que se dicen acerca de los que suicidan, en el caso de que se suicidan, en el caso de los cristianos, ¿verdad? Se dice que si un cristiano se suicida, pierde su salvación. Bueno, según la palabra de Dios, una vez que el creyente recibe en su corazón esta certeza de la salvación, entonces está garantizada esta promesa de la vida eterna. La vida eterna no depende de lo que hace o deja de hacer el creyente, sino de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ese sacrificio perfecto. Con esto no estoy diciendo que no es importante el fruto de la salvación, porque Santiago diría que la fe sin obras es muerta. Más bien estoy tratando de enfocar el tema de que la salvación entonces no se pierde. No quisiera que se me malinterprete como algunos han dicho, ¿verdad? Entonces puedo vivir como yo quiera y hacer lo que yo quiera, porque eso resultaría una ignorancia de la doctrina de la gracia. Aquel que entiende correctamente la doctrina de la gracia sabe que ya no vive para sí ni vive para el mundo. Pero en cuanto al tema del suicidio, no tenemos ningún pasaje bíblico que en este momento pueda yo decir con toda claridad que la persona que se suicidó se fue al infierno. Pero esa era una creencia de la iglesia tradicionalmente, porque el suicidio es considerado bochornoso, algo que avergüenza a los familiares, que muestra deficiencia en la fe. El suicidio de un creyente es como evidencia de su inestabilidad emocional, ausencia de fortaleza espiritual, y es un problema ético, moral, social que lastima a la comunidad en general. Entonces, esto era parte de lo que se creía. También la mayoría de los cristianos consideran que el cometer suicidio se debe a un impulso diabólico. Quien cometía ese vergonzoso acto se iba ipso facto al infierno, porque se decía no tenía fe, era farsante, ya que violaba el precepto moral no matarás. Por tanto, el acto de quitar su propia vida era considerado como homicidio imperdonable y que era pecado. Entonces, aquí está unas consideraciones de cómo tradicionalmente se ha visto el tema del suicidio. Ahora, en la Biblia hay ejemplos de hombres que se deprimieron y que desearon la muerte y pensaron en quitarse la vida. No todos lo hicieron, ¿verdad? En el caso de Judas, se habla de ser el hijo de perdición. No todos se suicidaron en realidad, aunque lo pensaron, y vamos a ver algunas citas más adelante. Pero este es un tema que nos está llevando a meditar, a pensar. Deben saber ustedes que la cifra de pastores en Estados Unidos y Brasil, no tenemos estadística todavía, en México creo, está aumentando la cifra de pastores que se están suicidando.
Y hay temas que se han hecho muy famosos en Estados Unidos de pastores, a veces muy jóvenes, que habían estado luchando y estaban a favor de la salud mental, que buscaban ayudar a las personas que se querían suicidar, y finalmente ellos terminaron suicidándose. Son casos emblemáticos en Estados Unidos, pero también en Brasil y en otros lugares. Déjeme decirle que en países como Islandia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, que son países considerados de un plus de vida muy alto, también hay un porcentaje de suicidio en estos países, de tal manera que aún el bienestar económico no es un asunto que evite que las personas se suiciden. Claro que el 80% de los que se suicidan en el mundo están en países de clase media y pobre, o sea, en países pobres con una economía media, pero también lo hay en los países ricos. Un dato que quiero dejarles, que son cifras de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y esto no es actual, pero encontré este dato, me pareció relevante. Usted puede seguir investigando. La OMS nos dice que cerca de 800,000 personas se suicidan cada año. 800,000 personas se suicidan cada año. Entonces esto nos habla de una situación que nos desafía. Es un problema ético, moral, social, teológico. Tiene que tener una respuesta. Estos pastores, entonces, muchos podemos tener la facilidad de decir que les faltó fe, que se fueron al infierno, que eran farsantes, pero debemos ser muy cuidadosos en esta parte. Pensar con más detenimiento acerca de lo que nos dice la palabra de Dios y de pensar si realmente eran hombres faltos de fe. Así que la palabra de Dios dice en Efesios 1, 13, 14: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. También se dice que un cristiano comprometido nunca se suicidaría. Yo les digo que los testimonios, si ustedes buscan de estos pastores jóvenes que se suicidaron en Estados Unidos, en general el testimonio de la gente era que eran personas muy comprometidas, activas, gozosas, que trabajaban arduamente en la vida de la iglesia. No es un asunto de que no son gente comprometida, porque eso sería un mito, que un cristiano comprometido nunca se suicidaría. La pérdida de esperanza que acompaña al estado de ansiedad severa también puede poner su fe bajo una gran presión. Al igual que Jeremías, el gran hombre de Dios, el creyente más ferviente puede caer presa de la desesperación y el deseo del suicidio. Cuando el profeta Jeremías estaba siendo atormentado y su vida corría peligro, vemos cómo él elevó su clamor, su lamento a Dios. Jeremías 20, 14 al 18 nos dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Por qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta? Esta es la expresión del profeta Jeremías. Otro mito es que una vez que una persona ha intentado suicidarse, se debilita para siempre y es incapaz de enfrentar las dificultades de la vida. La realidad es que una crisis de suicidio es un periodo breve comparado con toda una vida. La mayoría de las personas aprenden cuando experimentan momentos difíciles de su vida.
Los que se vuelven al Señor en busca de amor y aceptación encuentran salvación de la destrucción. Isaías 38:17 nos dice: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Aquí hay una promesa de nuestro Dios. Es un hecho que todos procedemos de la simiente de Adán, por ello estamos condenados a seguir en pecado y destinados a la muerte. Así lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sin embargo, entonces, no tenemos por qué seguir siendo esclavos de esa tendencia autodestructiva. Bendito es el nombre del Señor, porque en Cristo tenemos una nueva herencia y un nuevo legado. Nuestro Señor pagó el precio de nuestros pecados y nos da el poder que necesitamos para vencer cada día. Romanos 8:1-2 nos dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea el Señor, Dios les bendiga y que sea de esperanza estos textos. Si el Señor lo permite, mañana seguimos reflexionando sobre este tema.